¿cómo es posible? ¿Por qué llegó? Llega un señor a deber 254 millones de pesos en un país donde a mí me han llamado a la emisora, salga huyendo, don Pablo, que aquí está Edesur. ¿Y qué pasó? Diablo, sí, a mí se me olvidó. Hoy es martes, el viernes se cumplió, yo me fui para Baní. Coño, pero a los 3 días a mí me vas a cortar la energía y hay una empresa que lleva a una deuda. 12 años. No, pero ¿y qué explicación tiene eso? Ninguna, es una vergüenza. Eso no tiene explicación. Ahora, ¿tú sabes por qué te la cortan a ti? Yo te voy a decir por qué. Hola, buenas, muy buenas, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Makini para Color Visión y para TV Quisqueya en los Estados Unidos. Nuestro invitado, miren, él es, bueno, un expresidente del CONEP, un gran líder empresarial reconocido en todo el país, pero es presidente del Consejo Unificado de las EDES, de las empresas distribuidoras de electricidad, las famosas EDE. Vicepresidente ejecutivo del Gabinete Eléctrico, pero hay más. Es vicepresidente ejecutivo del Consejo de Administración de las Empresas de Punta Catalina. Entonces, cuando tú agarras y dices, ven acá, espérate, presidente de las director ejecutivo del gabinete, pero ven acá, este es un hombre ya de Estado. Te falta uno. No. Presidente de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Eso es lo que yo llevo en el corazón. No, pero eso es el corazón, eso es el corazón. Es el corazón. Lo que estoy viendo es como, Celso, bienvenido al programa, pero hay un déficit de administradores eficientes en el gobierno, porque uno lo que piensa es que Luis Abinader, que te conoce bien, dijo, entonces hay una sobreexplotación, porque te pagan un solo sueldo, sospecho. Sí, tú sabes que en el Estado nada más. Y yo tuve mucho que no cobraba, ya empecé a cobrar. Porque me dijo un sacerdote muy amigo mío, eso se puede entender como una arrogancia de tu parte. Y yo puede dije, malinterpretar. y dice, coge tu sueldo y regálalo, dónalo, yo sé que tú lo vas a donar, yo lo dono. Pero es uno solo, o sea, No, en el Estado nada más puedes cobrar un solo sueldo. Ajá, pero el presidente es un abuso del presidente, pero No. aquí hay un dinero. Espérate, presidente de las EDE. Se lo estoy economizando. Gabinete eléctrico. Pero Punta Catalina, hay entre 1,5 millones, 2 millones de pesos mensuales de salario. Bueno, imagínate. Diablo. Se lo economizo el gobierno. Por cierto, un hombre como tú, que es un hombre, siendo un empresario muy del sector privado, siempre te ha salvado de la tentación político-partidaria, porque políticos somos todos. ¿A qué se debe que tú estás tan cerca de la política, tan cerca del poder político, en la medida en que has sido un gerente, sobre todo eso, un gran gerente, pero nunca has caído en esa tentación? ¿De qué manera se logra eso? Mira, yo creo que lo más importante es que yo siempre he pensado que desde fuera ayudo más adentro. Y es el hecho de que he estado en diferentes gobiernos. Incluso estuve en esta posición que ostento hoy en el gobierno del presidente Fernández. Y a veces pues me río con algunos de los que me criticaban en esa época, que ahora estamos juntos. Le digo, yo no era tan malo. No, pero definitivamente para mí es un honor servirle al presidente Abinader. Tenemos muchas coincidencias como empresarios que somos, la preocupación por el sector eléctrico de ambos. El presidente un día me dijo que a él los apagones le daban taquicardia y yo le dije, a mí me dan infarto cardíaco. Entonces hay mucha coincidencia y realmente hay la decisión de salir de esta desgracia. Yo sé que esta es una pregunta muy manida, que te la hacen mucho, pero yo quiero insistir porque la gente dice, bueno, acá, pero ya se ha anunciado que la generación está muy bien y que en cuanto a generación suplimos un porcentaje altísimo. Entonces, ¿por qué los apagones? ¿Por qué hay apagones? Mira, primero las redes. Hay muchas redes de muy malas condiciones. Tú tienes, sobre todo en el circuitos que están hechos con alambre de púa. Así, eso es increíble, o con cable telefónico. Ha habido un descuido en eso y también hay otra cosa que la gente no comprende y es que hay que dar mantenimiento. Los mantenimientos se han postergado por una razón u otra. Hay que entender que han sido 4 años difíciles, porque primero una pandemia, después una guerra que creó todo un problema en la logística de compra, los fletes de China que se volvieron locos. Originalmente $20,000 por un contenedor que no había, después bajaron a 1,500 y hoy han vuelto a subir a 10,000, 10,200.
entrega de materiales que te toman 8 y 10 meses, donde indudablemente lo que hace falta es una programación de largo plazo. Entonces, esa es la razón. En este momento, nosotros estamos haciendo un cambio de subestaciones como nunca se había visto. Para hablarte de este tiene 41 subestaciones. Las 41 subestaciones de este están sobrecargadas. O sea, incluso tú podrás ver de noche en este que es necesario sacar circuitos para evitar que la subestación se vaya. Pero ya hemos cambiado en estos 6 meses 4 subestaciones. Ahora nos acaban de llegar 4 subestaciones más y en agosto 4 más. Y esas 8 que llegan se convierten en 16, porque quitamos una que está sobrecargada y la llevamos a otro sitio donde el consumo es menor, y la idea es que de para diciembre tenga de las 41 sobrecargadas 16 menos. En Edenorte la situación es mucho más tranquila. Edenorte se ha hecho en estos últimos 2 meses 6 cambios. Serán todavía 4 cambios más antes de finalizar el año y quedará una sola subestación sobrecargada, Bonao. Que me excusen la gente de Bonao, pero pronto también trabajaremos en eso. Hay una inversión de 51 millones en Edenorte precisamente para eso. Y acaba de aprobar la Cámara de Diputados un préstamo que realmente va a cambiar las empresas distribuidoras. Ahora, ¿qué ha pasado con esto de la planificación? Porque, por ejemplo, uno recuerda, hace muchos años se habla de que hacen falta medidores, luego la transmisión. O sea, hay una serie de problemas que hacen mucho. Tú dices, bueno, pero eso no se puede planificar. Y ahora muchas de las cosas que uno ve cuando uno pregunta tiene que ver con esa palabra, planificación. Es tan difícil que ustedes tienen problemas, por ejemplo, con compras y contrataciones, con la ley de compras que le dificulta las cosas. Mira, compras y contrataciones en ciertos casos hay dificultades por los tiempos. Exacto. Pero yo te voy a decir, nosotros en Punta Catalina hicimos el primer manual de compras y contrataciones aprobado por la Dirección de Compras y Contrataciones. Incluso Carlos Pimentel le dice a otras empresas, pídanle a Punta Catalina que le entregue su manual de compras y contrataciones. ¿Qué hemos hecho? Perdón, excúsame. O sea, tú me dices que las EDE no tienen un manual de compras y contrataciones. Lo tienen, pero no el que debían de tener, que es uno que te reduce los tiempos y que fue lo que nosotros hicimos en Punta Catalina. Ajá. En base a la ley de compras y contrataciones. Por supuesto, las sedes lo van a tener ya porque vamos a coger el de Punta Catalina y lo vamos a ajustar. Ahora, tú has dicho una palabra fundamental, planificación. El primer problema de la planificación en el área de la distribución son los cambios constantes. Fíjate esto solamente, del Consejo Unificado en 4 años, 4 presidentes. Así no hay pollo que llegue a exactamente. De 4 administradores. Edesur y Edenorte han tenido la suerte de que un administrador en 4 años. Pero eso no es suficiente. O sea, una empresa no puede tener cambios de cabeza ni siquiera cada 4 años. Entonces, nuestro reto es organizar las empresas en los primeros 2 años, es decir, 24, 26. Y a partir de ahí, hacer un proceso de licitación, de operación y mantenimiento, por 7, por 12, por 15 años, donde uno establezca una serie de indicadores a ese licitante que gane, con un consejo de administración que yo espero que ningún gobierno lo quite. Pero eso yo estoy entendiendo mal, eso no es capitalización ni privatización. Ni privatización. Eso es porque hay un rum peligroso. Bueno, yo creo que es una licitación para el manejo. Para el manejo. Y se gana un porcentaje de su trabajo. El Estado sigue siendo dueño del 100% de la empresa. ¿Cómo es Punta Catalina? Yo sí he oído, ahí va Celso a privatizar. Bueno, le dieron Punta Catalina a Celso. La gente habla caballá. Y no está privatizada. Sigue siendo 100% del Estado. Pero yo escuché... Y tú te llevas de lo que tú oyes por ahí. Le entregaron la... es difícil. Tú sabes que dicen que por tus actos te conoceréis. Yo digo, por tu boca te conoceréis.
porque aquí se oye de todo. Entonces, no, muy interesante, yo siempre he oído, llegó Celso, y sin embargo, yo he mantenido, fíjate la diferencia, en el gobierno anterior había un proyecto para vender parte de Punta Catalina, y Sí, claro, yo no tengo por qué criticarlo. Ahora, cuando nosotros llegamos, el presidente Abinader dijo desde el principio, no se vende. Y yo dije, presidente, yo entiendo lo mismo. Y esa idea del fideicomiso, eso se detuvo. Mira, eso ya se descartó. Eso se descartó. Punta Catalina está constituida bajo la ley comercial. Es una empresa comercial donde sus dueños son 999 acciones el Ministerio de Hacienda y una acción el FOMPER, porque la ley exige 2 accionistas. O sea que el cuento de que yo vine a privatizar, es más, te voy a decir, yo creo que muchos de mis amigos empresarios que tienen negocio con la generación y con las EDES, deben decir, oye, pero ahora me he encontrado una competencia dura. Exactamente, porque en la medida en que esto se arregle, entonces me hace competencia. No es como la gente que vende plantas y vende inversores. Y va y me dice, y yo le digo que no, que eso no va. Esta modalidad de licitación, de operación y mantenimiento, ¿dónde está el beneficio del inversionista, del que ganó la licitación? No, el inversionista va a tener un margen de beneficio establecido. Entonces, es decir, que existe la posibilidad que con esa modalidad se vaya despolitizando totalmente el cobro. El gobierno va a soportar la presión, porque entre el subsidio hay unos 800 millones, de los 1.600. De los 1.450. De los 1.450, hay 800 que tienen que ver con solidaridad, con la gente, cero mata cero. Sí, política social que no tiene que ver con la eficiencia de la distribuidora. Sí, pero así vuelvo, no hay pollo que llegue a gallo, o sea, como 800. ¿Qué se puede hacer para sincerizar el cobro y que la gente, yo soy pobre? Pero es que eso no tiene que ver con cobro. Eso tiene que ver con tarifa. No, vamos a distinguir diferencias. Eso es, el gobierno ha tomado una política social de que no quiere aumentar la tarifa. Esos 800 son FETE, que quiere decir Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica. Eso no tiene que ver con bonoluz, ni tiene que ver con... Eso es, a ti, que tienes mucho dinero, a mí, me están subvencionando. Que casi no tiene, o sea, no, yo no tengo. Tú y yo, ¿dónde está el dinero aquí? Poquito. No, allí. Exacto. Entonces, eso hay que resolverlo. Lo mismo que las escalas. Tú coges una factura. Si tú pagas, tú tienes 200 kilos, tienes un precio. Tú compras. Entonces, sí, cuando llegas a 700, el precio es mayor. Incluso la gente en el verano dice, me subieron la factura. No le subieron la factura, usted aumentó su consumo y al usted aumentar el consumo cayó en otra escala. Eso se ha aplicado 200 veces. Pero la gente la gente no lo entiende del todo. No, yo creo que no lo quieren entender. Pero hay una queja de que hay gente que dice que cuando pasa de 700, se supone que yo consumí 300. Entonces de 0 a 700 me lo cobran a esta tarifa. Cuando tú llegas a 700 te cobran por la tarifa de los 700. O sea, si paso de 700, ya los 780... Ya tú no tienes las escalas. Ya se rompe la escala. Se rompe la escala. Entonces ahí viene la queja. Entonces el tipo dice, pero es que son unos abusadores. Yo pagaba de 4.000, me han llevado a 8.000. Fue que llegaron 2 sobrinos, compraste 2 aire acondicionados y consumiste 800. Yo te voy a hacer un cuento genial. Mi querido amigo Gabriel del Río, que todos conocemos, me dice... Están acabando conmigo. Y le digo, Gabriel, ¿cuánto tú estás pagando? Me dice, no, estoy pagando 24.000 pesos. Le digo, Gabriel, ¿y qué tú tienes en tu casa? No, tú sabes que yo tengo los nietos, yo tengo 4 aire acondicionados. Y le digo, ¿pero y qué tú quieres? De muchachos. De muchachos que no apagan. Sí, porque si fuera de gente mayor. Sí, te ponen 24, entonces te ponen la temperatura en 18. La ponen en 19. Claro, eso es lo otro. Mira, ¿y en qué está el pacto eléctrico? Antonio Almonte decía en el gabinete que se ha cumplido un 62% del pacto está cumplido en un 100%. Quedan, por supuesto, el problema de la tarifa, el problema que el pacto lo establece, la tarifa técnica,
el pacto establece una serie de reglamentos, los informes de las empresas distribuidoras que no se han entregado, indudablemente los estados financieros de las empresas distribuidoras, que ya tenemos el estado financiero al 2021, vamos avanzando para tener 2022 y 2023. Pero creo que es importante explicar lo del subsidio. Ha habido un aumento en el subsidio, bueno, eso ha ido aumentando, ¿verdad? Y la gente dice, diablo, 1.450 millones de pesos, así sí es verdad que llegamos. Pero luego, vamos a explicar un poco, esos 1.400, ya mencioné 800, que son los de subsidio a los más pobres. A todo el mundo, a ti también y a mí también, porque la tarifa que tú pagas... Bueno, de no sincerizar la tarifa. Claro. Perfecto, hay 800 que tienen una explicación y tienen un valor importante. Quiero aclarar algo, yo no estoy diciendo, porque ahorita dicen, Celso fue a la televisión y dijo que la tarifa técnica y que los 800 millones es la no sincerización de la tarifa, está diciendo que la aumenten. No, ni siquiera es un problema mío, eso es un problema de la Superintendencia de Electricidad. Pero sí tengo que explicar lo que significa el subsidio, porque a las EDES, con toda la razón del mundo, nos fusilan. Y lo digo con toda la razón del mundo, y eso tiene que cambiar la perspectiva. Cuando yo llegué a Punta Catalina, un 5% de la población aprobaba Punta Catalina. Estamos en un 70%. Punta Catalina ya no es un tema. Ahora que a pocos proyectos del Estado se le ha tirado a matar. Todo. Óyeme. Yo recuerdo de cuando comenzaron los planes para quizás hacer una licitación, porque primero hubo una invitación al sector privado, es una historia terrible. No, yo dejé una licitación hecha y después la suspendí. Pero fue terrible aquello. Bueno, y sobre todo te cayeron arriba con el asunto del carbón. Y lo que la gente nunca ha querido entender, que cuando se hizo Punta Catalina no había gas. No había gas. O sea, la solución era carbón o carbón. Y ese no es un aprendizaje, no debe ser un aprendizaje para el actual gobierno, que uno lo ve como demasiado cuidadoso con las redes sociales. Ahí se arma un burullo en una red social, yo subí un tuit y de repente me replican mucho y de repente tú ves al gobierno nervioso. Sin embargo, la Punta Catalina fue una cosa terrible. No, una guerra a muerte. Una guerra, eso se llama tirar a matar. Saludo a Rubén Bichara, es una vaina del carajo. No, pero eso fue. Sí, fue. Entonces, se hizo por encima de toda la crítica. Ahí está, ahora resulta que todo el mundo dice, Punta Catalina. Es así. No. Pero no es una experiencia para que el gobierno como que... yo digo, porque es que aquí tenemos una serie de problemas sempiternos, y tú lo sabes mejor que yo, que hay que enfrentarlo. Entonces, por el valor, el costo político de hacer las cosas. El tránsito, por ejemplo. Que el pobre Milton salió de un lío. Milton Morrison salió desde el sur. Ahora yo acabo de salir desde el sur y ya de despedirlo. Y yo decía, bueno, tú saliste de uno, no sé si es cuál peor. No, bueno. Definitivamente, porque el tránsito y la energía son dos retos en este país. Se parecen mucho en el problema del costo político, que para arreglar las cosas hay que perder popularidad. En educación, si tú no enfrentas al comportamiento del ADP, todo eso se queda en el aire, pero no hay un costo político. Estos gobiernos huyen. La gente termina apreciándolo al mediano plazo. Bueno. Y definitivamente, yo no sé si tú has visto las últimas medidas que nosotros hemos tomado. Lo primero, ya en EDETE publicamos todos los deudores y le hemos dado 30 días para que nos paguen. Si no nos pagan, vamos a demandar. Vamos a cortar en lo primero, porque eso es lo primero que hay que hacer. Okay. Y segundo, demandar. Entonces, y vamos a trabajar con las empresas, las empresas de crédito, con los burós de crédito. Tú no me pagas, yo te reporto al buró de crédito. Para cuando tú vayas a solicitar un préstamo en el banco o tú vayas a solicitar una tarjeta de crédito, te digan, no, yo lo siento mucho porque tú no pagas la luz. La Procuraduría del Fraude, eso lo cerraron. Ahora desapareció. Ahora de nuevo hay un fiscal muy activo, empezamos de nuevo, para que la gente sepa que eso es lo otro, porque con la Procuraduría a usted le ponen medida de coerción y le ponen impedimento de salida, o sea que es interesante al que quiera robar. Entonces, todo eso se va a aplicar, porque aquí la gente critica las distribuidoras, y lo digo con toda la razón, pero la gente no quiere pagar.
empezando por los ricos y terminamos por los pobres. Entonces, esos 800 millones que tú tienes ahí, Sí. hay que explicarlo bien. Por favor. Este gobierno tomó una decisión que venía del gobierno anterior, cuando la pandemia, de dar el 100% de electricidad. Recuerda que siempre había un control, habían los circuitos famosos A, B, C y D, donde tú dabas 24, 20, 16, 12 horas. Y eso no era lo correcto, de que yo te doy energía en la medida que tú la pagas. Ahí no hay un Sí, poco de clientelismo político, de espérate. Porque, por ejemplo, una de las cosas buenas de este gobierno ha sido que se acabaron los apagones. acabaron, Muy bien, se sí, acabaron. pero así no hay, con Pero- 800 millones abajo. Bueno, pero entonces... Y ya tú me corregiste que no es para los señores de Ciubén, porque para la gente de Ciubén yo creo que sí. no, definitivamente, eso Pero, tiene que ser así. ¿y por qué la clase media? ¿Por qué tenemos nosotros que estar? Porque definitivamente eso tenía que haber venido acompañado Sí. con cambio de redes, con contadores, y vino entonces el problema de que en el 2021 Ucrania y Rusia desestabilizaron el mundo. Entonces, ahora ese es el trabajo nuestro. Porque lo otro que tú dices, que la cuestión de los circuitos, Sí. eso era injusto. ¿Por qué eso era injusto? Porque tú estabas tal vez en un circuito donde la generalidad no pagaba, pero tú pagabas. ¿Y cómo se va a mejorar eso? Nosotros vamos a poner unos interruptores en los transformadores y nosotros cortamos por los Por transformador. por mini circuitos. No te cortamos por el circuito completo, sino que vamos al transformador. Y eso se va a hacer así, Sí, aunque haya protestas. Oye, Porque el problema es que el gobierno le tiene miedo a tomar medidas necesarias, pero antipáticas. Que se Huyen, acuerden- raudos y veloces. Tú dijiste algo ahorita, que yo he estado cerca y nunca he sido político. Entonces, que se acuerden que eso a mí no me preocupa cortarle a cualquiera. El nombre no me preocupa, lo que me preocupa es la deuda. Me interesa mucho lo que es el problema del no pago. Por ejemplo, el porcentaje de gente que recibe energía y no tiene ni siquiera factura. Bueno, yo te voy me preocupa porque tengo 20 años escuchando, que no, que hace falta transformadores. Que siempre falta algo. Bueno, Entonces, perdón por la insistencia, en la planificación. Bueno, entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Ajá. Normalmente lo que se hacía en las distribuidoras era comprar de acuerdo a la necesidad. Nosotros ya tenemos un plan de compra establecido. Nosotros vamos a comprar entre agosto y septiembre todo lo que haga falta en el año 2025, con entrega parciales. Los medidores, por ejemplo, que tú lo tocaste ahorita. Sí. Nosotros en enero compramos 600,000 medidores con entrega parcial para las 3 distribuidoras. Ya, aquí se acabó el problema. Ajá, Es de este. ¿Y por qué? Ajá, espérate. ¿Por qué no se había hecho? ¿Se compraron cuántos? 600,000 medidores Para las 3. para las Y 3 hay que distribuidoras. ser un genio de la administración. No. Hay que llamarse Peter Drucker. Pero acuérdate que había ¿por había un desabastecimiento, que no había de medidores. que no había en el mercado. No, en el mundo se desestabilizó. Y por supuesto, el cambio de presidencias. Eso te creaba problemas, porque venía uno y ahora espérate, eso se acabó. Entonces, todo eso se está organizando. El apoyo del presidente es total, porque él sufre, y mi compromiso y el compromiso del Consejo y el compromiso de los gerentes es que nosotros este año vamos a reducir la pérdida en un 4%, la pérdida entre las 3 distribuidoras. Fíjate que este es un año que nosotros todavía no tenemos todo lo que necesitamos. El año que viene nosotros vamos a disminuir las pérdidas en un 6%. Ahora, el presidente te va a ayudar en esto de nombrar gerentes, no políticos partidarios, al frente de las EDE, Bueno, para ir quitando la parte, porque a veces... La primera eso ayuda es que una ha dado situación con la difícil. señal es que ya él no los está nombrando, lo está nombrando el Consejo. Por ejemplo, hoy salió Milton y acabamos de nombrar a José Luis Actis como gerente general. ¿José Luis? Actis. Actis. Gerente general de DESO. Ese no es dirigente. Ha trabajado conmigo toda la vida en el sector eléctrico. Trabajó conmigo en CDE, y llegó conmigo a Punta Catalina. O sea, es un técnico con una relación con los bancos multilaterales tremenda, con una capacidad. No tiene
lo más cerca de la política puede ser algún vecino que tenga. El presidente entonces ya aceptó delegar la elección de los gerentes. De los gerentes. Pero bueno, hay un caso... Eso significa un gran paso, un gran apoyo. Porque lo primero es, cuando tú tienes un gerente nombrado por un decreto, Eso no era así. estamos al mismo nivel, y ahora no. Eso no era así, porque es una bicoca política. Bueno, pues, entonces, Sí, saludos a Edenorte, puedo saludar a Edenorte. Mira, yo te voy a decir, siempre han dicho que Andrés Cueto es político, es cierto que es político, es presidente del partido en Santiago, pero Andrés es una gran persona, No, un pero gran yo no lo decía, caballero. mira, ni siquiera lo dije No. pensando en Andrés Cueto, que resulta ahora tú Sí, me sí, das sí. ese dato. Es que en el pasado eran minas, Ah, sí. eran minas de clientelismo político. Pero ahora no. Ahora nosotros calculamos. Y no está Andrés. Y sí, Andrés no va a frenar esa práctica por los compañeritos que se fallaron. Él lo ha hecho Cuando muy ustedes bien. estaban en campaña no me pedían currículum, como decía Guido. Él lo ha hecho Ahora, muy bien, pero él tiene un consejo y él tiene un presidente ejecutivo que le dice, tú no me aumentas la nómina. Ok. es que algunas cosas No. parece como que algunas cosas están cambiando. Y los puestos de directores no lo nombra el gerente, lo nombra el consejo. Entonces el consejo tiene un presidente ejecutivo. Entonces, de ahí fue que vino la malquerencia entre Celso Marrancini y Milton Morrison. Esos son chismes tuyos. O sea, fue difícil para ustedes no, entender. No, porque para un político me nombraron en el sur, pero resulta que yo tengo un consejo encima de mí, coño, que no me deja nombrar una secretaria. ¿Cómo es posible? Por eso no. A mí me dijeron que en Edesur, el director de Edesur nombra su asistente y el chofer, como mucho. No, pero no es así. No, pero todo pasa por un filtro, ustedes, y más que tú, porque tú eres organizado. Los puestos Y dirigenciales. los Marrancini son de San Juan, no de Baní. Es así. Pero son organizados como si fuera más Organizado, lejos. Sí, señor. Pero no, el punto, los directores sí, los nombra el consejo. Pero yo no tuve ningún enfrentamiento, todo lo contrario. Yo aprecio muchísimo a Milton. Milton puso a circular un libro en el año 93, cuando yo era presidente de la Asociación de Industria. Desde ese momento venimos con una trayectoria, pero quisieron todo lo contrario. Milton había ya desde que terminaron las elecciones, él había dicho que no quería seguir en el sector eléctrico y había presentado su renuncia. Incluso la relación es tan buena que estando él ahí, fuimos cambiando los puestos dirigenciales. Me imagino que el presidente lo puso pensando en su gran experiencia, pero no tomó en cuenta que ya no era el Milton técnico, eléctrico, secretario, vicepresidente ejecutivo de la asociación, ya era un dirigente político con un partido. Entonces, no es porque eso ayúdame, porque yo creo que en el Estado hay cosas donde se puede truquear un chin para los compañeritos del partido, un truqueo, una facilidad de una vaina. O sea, ahora hay sitios que tienen como respeto. Yo le agradezco mucho a Alejandro Fernández, superintendencia de Claro. tú no podías relajar ahí. No. Entonces Alejandro es cuadrado en eso. Y así, o sea, ese criterio. Hay sitios que no se puede tienen relajar que con ser sagrados, hay otros que sí. El problema muchas veces, el político no es mal gerente, es que tiene compromisos. Tú te pasas 8 años recorriendo un país entero y no es verdad que tú no vas a poner a la gente que están al lado de ti. Y ahora cuando yo salí de Edesur, afuera había como 300 personas. Claro. Entonces yo lo entiendo. Y yo no quiero decir que esas 300 fueran del partido, son gente que aprecian la gestión de Milton. No, pero lo digo yo, no debes decirlo tú, pero el problema es que a veces ni siquiera es un pobre hombre que apoyó al PRM y que era un trabajito, no, es el dirigente medio, el dirigente alto que tiene media familia. Yo siempre hago la anécdota de un político dominicano muy triunfador, que una gran periodista dominicana le hizo un reportaje donde le demostraba que tenía 17 familiares de su mujer en la nómina. Entonces, esa periodista lo que esperaba era una reacción de indignación por esa acusación falaz. Y el tipo le dijo, qué bueno, Nuria, que tú me hagas esa pregunta, para que mi mujer entienda que yo sí la ayudo. Exactamente. Entonces yo me quedé, Sí. ¿qué pasó? Ese es este país. Claro, es así.
hay cosas Es un país de colindancias. de colindancia. De colindancia. Y por eso nuestra débil institucionalidad, y yo hablo tanto de globalización. Pero yo te digo, yo institucional. creo que electricidad, salud y educación Sí. y tienen que ser sagrados. Ya eso es así. Y yo creo que el presidente, con este apoyo que está dando, de que ya los gerentes no son designados por un decreto, realmente vamos por el camino correcto. El Ministerio de Educación, ¿tú tienes algún posible candidato medio a lo Celso, que sea cercano, pero que sea un técnico, que conozca de educación? ¿Tú tienes alguien que pudiera ser un buen ministro? Porque yo creo que la cosa puede funcionar por ahí. Mira, yo creo que el problema, volvemos a lo mismo. ¿Tú no tienes algún candidato? No, yo no tengo candidato. No Yo tienes. te voy a decir por qué. Yo creo que el problema de educación es el mismo del problema del sector eléctrico. Tú puedes tener ahora mismo que el ministro Hernández sea maravilloso. Si lo cambian, duró 2 años. Entonces después viene otro. Entonces no hay continuidad en las políticas. Aquí lo que había que un acuerdo entre los partidos de que educación, salud y energía. Busquemos gente fija, que no lo estemos cambiando cada 4, cada 2, cada 3 años, porque no hay empresa que pueda crecer como eso. Ahora, después tú te buscas, qué sé yo, los comedores o no sé qué otra por ahí, y tú llevas a la gente que hay que ayudar, porque hay que dar empleo también. Claro. Vamos a estar claros. Eso no podemos tener la rigidez que uno tiene en su empresa, que uno dice, yo necesito 40 empleados y yo no cojo 41. No, eso es parte de lo que es la paz social. Sí, Sí. ese costo. Ese Pero costo. que hay instituciones donde ahí no se puede. No Por se ejemplo, puede, no se La puede. educación dominicana necesita un acuerdo primero político de los líderes, que mira, pero es difícil. Échame a un lado a la ADP. Óyeme, aquí en este país había que hacerle una estatua a Macorís. Macorís rompió a Citracode. A Citracode apagaba las plantas y las prendía cuando quería. Entonces, el sindicato de maestros, que tú dirías, los maestros son gente consciente, los maestros son gente que educan. Bueno, yo estoy casado con una maestra de toda la vida, mi esposa ha sido maestra toda la vida, yo sé el sacrificio que vive un maestro, porque la gente piensa que es el aula. No, después tú sales de las aulas y tú tienes que corregir los exámenes. Y ahora es peor, porque ahora tú tienes que aguantarte la mala crianza de los papás. Porque antes no, cuando tú y yo estudiamos, si hacíamos algo en el colegio, no queríamos que se enteraran en la casa. Era otra pena. Era doble. Claro. Ahora no. Ahora van los papás, le llaman la atención a la directora, le llaman la atención a la profesora y le dicen a la profesora qué es lo que tiene que hacer. Precisamente por eso es que la preocupación con el tema educativo es tan grande, porque Sí, uno sí, ve, sobre todo ahora, porque uno también tenía en la casa la educación de la madre, el padre salía a buscar el dinero y la madre administraba el hogar. De repente vino el desarrollo, la mujer ocupa el lugar que merece, Totalmente. sale a trabajar, está muy bien. Coño, sí, pero ¿quién le va a dar la pela al muchacho? Porque una pela a tiempo salva a un muchacho. Totalmente. Que me perdone la psicóloga. No, yo también, yo estoy de acuerdo con eso. Es realmente difícil, parece que es muy difícil que los políticos se pongan de acuerdo, porque ellos cambian los roles. Por ejemplo, todas las acusaciones, incluso las infundadas del PRM, se las estamos escuchando contra el PLD, Sí, se las sí. estamos escuchando a los Sí, sí, PLD. sí, sí. Ahora, es difícil. Te iba a preguntar, me llama la atención porque ahora hay un rifirrafe con una persona que no hay que mencionar, pero muy conocida, que le debía o le debe 200 y tantos millones de pesos. Yo no sé en qué anda eso, me imagino que habrán hecho algún acuerdo de pago. Mira. Tú eres muy duro en eso de cobrar, Sí. gracias a Dios, yo me imagino que eso se va a hacer, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿Por qué ¿cómo llegó? es ¿Por posible qué llegó? llega un señor a deber 254 millones de pesos en un país donde a mí me han llamado a la emisora, salga huyendo, don Pablo, que aquí está Edesur? ¿Y qué pasó? Diablo, sí, a mí se me olvidó. Hoy es martes, el viernes se cumplió, yo me fui Exacto. para Baní. Y- Coño, pero a los 3 días a mí me vas a cortar la energía y hay una empresa que lleva a una 12 deuda. años, 12 años. No, pero ¿y qué explicación tiene eso? Ninguna, es una vergüenza. Eso no tiene explicación. Ahora, ¿tú sabes por qué te la cortan a ti?
Yo te voy a decir por qué. Porque hay un incentivo perverso con los contratistas. Los contratistas cobran por reconexión. Como tú pagas bien, cuando tú te pasas de 1 o 2 días, van corriendo a cortarte a ti porque saben que tú vas a pagar inmediatamente y él va a cobrar. Si yo pago mal, ellos dicen, este debe ya 3 meses, ya yo no voy a ir donde ese a cortarle, porque a mí no me van a pagar por la reconexión. Entonces, ahora nosotros vamos a pagar por corte, pero también tampoco abusar, porque no es verdad que es justo a una persona que se pasa 3, 4 días porque se le olvidó pagar. Historial, además, Claro. eso es como en los bancos. Igualmente, entonces eso hay que cambiarlo. Además, en la medida que vayamos poniendo contadores telemedidos, ya la mano del hombre no va a intervenir. Incluso ya nosotros tenemos contadores telemedidos que nos hemos dado cuenta de que le cortamos por la mañana, ellos se conectan por la noche y vuelven y se autocortan por la mañana. Telemedido significa que no hay que ir No hay que ir. presencialmente. Tú tienes una a cortar. pantalla y la Una pantalla cualquier cosa te lo avisa. Y esos son los 600.000 que ya se compraron. No, estos 600.000 no son telemedidos. No, eso no. Edesur tiene telemedidos y ahora en Edeeste vamos a hacer un proyecto piloto de 5.000 telemedidos y Edenorte también. Edenorte tiene algo. Esos 5.000 está. Eso es un piloto. No, Cinco. pero toda la tecnología que viene con un préstamo que ya está aprobado Sí. del Banco Mundial es para llegar a telemedir todo, excepto aquellos clientes de muy bajo consumo que tienen que ser prepago. Y el prepago funciona de maravilla. Había que hablar, Celso, de esto de la energía eléctrica, pero no puedo desaprovechar la oportunidad para hacerte una pregunta obligada, porque yo durante todos estos años te he visto insistente en el tema, las relaciones dominico-haitianas. ¿Qué vamos a hacer los dominicanos con esta relación cada vez más preocupante? Porque el proletariado nacional, eso es grave, es extranjero e indocumentado en una buena parte, porque sectores como la construcción y la agropecuaria no funcionan sin mano de obra. El gobierno se niega a atacar las mafias cívico-militares empresariales que los traen, las mafias que en los destacamentos cobran, en el vacacional de Jaina cobran, o sea, Es así. y el país está en una situación. Cobran $200 por parturienta. Exacto. Y entonces, Y te cobran no sé cuánto por niño. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está pasando? yo te diría que el gobierno tiene un reto y es apretar la política migratoria. Y sobre todo, yo creo que ahí ha tenido un gran éxito el presidente Abinader porque no ha perdido un escenario internacional de decir, señores, nosotros no podemos cargar más con Haití. Ya a nosotros Haití nos cuesta demasiado. Bueno, por fin entra una fuerza que va a poner cierto orden junto con la policía de Haití. Sí, pero lo que depende de nosotros, que esas mafias que yo te señalé, hay un rechazo hay que acabar. Hay que acabarlas. Y hay que normalizar, sentarse con el empresariado y decirle, espérate, ¿cuántos es que tú necesitas? Yo te voy a dejar que te entren tanto, pero más de ahí no. Dale empleo a los dominicanos, mejora los salarios de los dominicanos, porque eso es un problema, un reto que nosotros tenemos. El problema es que la rentabilidad empresarial dominicana en todos esos sectores parte del dinero, del salario. Entonces, tú no puedes competir con Costa ahora en este mundo globalizado. Desgraciadamente. Tú no puedes competir base a salario porque ahí entra, por eso es el problema de la mano de obra, la indocumentada, porque si es documentada ya tiene derechos. Aquí en cualquier sitio. Ese es el gran problema, el problema en Estados Unidos, ese es el problema de la lucha entre el republicano y el demócrata, que al fin y al cabo terminan dejando entrar los indocumentados. ¿Por qué? Porque eso es lo que le baja el costo de producción frente a una China que paga los salarios que le dé la gana. Exacto. Entonces, el problema es difícil, pero el gobierno tiene que enfrentar esas mafias. Sobre todo lo que depende de él, Sí, porque sí, lo que depende del gobierno es acabar con esas mafias. Defina. Construyanle un hospital a Haití en la frontera del lado de ellos, para que las y háganlo gratis, búsquense un organismo internacional. Y promover las CODEVI, o sea, promover las CODEVI. El éxito de CODEVI
es una cosa que tú dices, bueno, acá, ¿qué empresario? Vamos a llamar a los empresarios, les voy a dar facilidades. Multiplica a Fernando Capellán por 10. Sí, o sea, con Así. 5 capellanes en la Ya, frontera. ya, listo. Pero bueno, Te entran por una puerta que es Haití y te están trabajando y te está dando, yo creo que son 20,000 si no me equivoco. Oye, eso es lo que hay que multiplicar, pero nosotros no podemos seguir asumiendo el costo de Haití. No, no, definitivamente. Y el costo de sus empresarios, porque hay que diferenciar. El empresario dominicano ha sido parte de las soluciones del país. El empresario dominicano no se ha ido a Miami, no se ha ido a Nueva York, ni se ha ido a Europa. El empresario haitiano no vive en Haití, ni siquiera habla el mismo idioma. no, porque es que el problema de Haití es una cosa No, única en el mundo. Es verdad que pagó muy caro el precio de su libertad, y que Francia fue abusiva con aquel pago. Todo eso es cierto. Sí, y ha quedado a espalda ¿Qué de ha pasado con la élite? Claro, No viven, como no tú dices, viven allá. nadie vive allá. O sea, Aquí, es el infierno. cada vez que aquí ha habido un problema, ya que ya gracias a Dios de esos problemas que no existen, el empresariado ha sido parte de esa solución. Pero que eso se ha agravado en los últimos años, en las últimas décadas. Sí, En los 70, grandes intelectuales haitianos venían aquí, los empresarios. Bueno, uno oyó Petionville Sí, por eso, Claro. por el asunto. pero ya no, ninguno se queda en su país. Entonces, pero sin embargo tú oyes, aparte de esa élite intelectual haitiana, en Estados Unidos criticando a la República Dominicana. Y yo lo que les digo, no, pero vengan, vayan a Haití y critíquenme desde allá. Claro. Entonces, no, pero eso es un reto. Sí, señor. Don Celso Marrancini Pérez, gracias. No, gracias a ti. Yo nunca placer. puedo verte, ni entrevistarte, ni hablar contigo sin pensar en tu Santa Madre. La capacidad de hacer del dolor una obra de amor. Eso es único. Tú sabes que ella está en mis mejores afectos desde siempre. Gracias. Los dominicanos estamos muy Con orgullosos. bien, con sus limitaciones de 98 años, De 90. pero con esa herencia que le ha dejado al país. Ayer rompimos récord de atenciones. Dimos 7,618 atenciones. Wow. Con 35 filiales. Próximamente vamos a construir en Boca Chica. O sea que seguimos creciendo gracias a esa obra, gracias a tanta gente y gracias gente que participó y gente que participa. Reconozco el gran apoyo que nos ha dado el presidente Abinader, que nos dio el dinero para terminar de construir Barahona y terminar de construir Atomayor. Bueno, gracias. Seguimos y al apoyo que nos ha dado gente como tú. Y te está hablando, lo que pasa es que te está hablando un paciente agradecido desde el año 1970. Así. Son afectos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. No hay más tiempo, lo que hay es mucho cariño y los mejores deseos para ustedes y su familia. Sean felices, sí, en familia, porque aún nos queda la palabra.